Bueno, estamos aquí en una ocasión súper especial porque Alberto ha hecho su primera presentación de su primer libro, Ajá. Diario de un estoico tatuado, 2024. Gracias. Bueno, Alberto, cuéntanos, nos encantaría saber un poquito, bueno, el tema de la entrevista de hoy es saber qué te ha llevado a escribir sobre estoicismo Ajá. y cuál ha sido tu experiencia en tu presentación, porque esta primera presentación fue en la prisión de alta seguridad de Castellón, Eso es. que es un sitio bastante peculiar. Ujú. Pero ahora vamos a llegar ahí. Como primera pregunta, nos encantaría saber qué te lleva a escribir un libro sobre estoicismo. Pues fíjate que al final cuando quise escribir un libro, lo primero fue que empecé a contar mi vida, ¿no? En el libro. Pero luego mientras lo escribía me daba cuenta que quería escribir algo que pudiera aportar un valor diferente a las personas, ¿no? Al leer sobre estoicismo desde hace mucho tiempo, me di cuenta que en mi vida se aunaban muchas cosas que tenían que ver sobre el estoicismo, ¿no? Sí. Así que decidí, muchas veces lo que quieres aprender, tratas de ello y lo mejoras. Entonces decidí contar diferentes pasajes de mi vida con diferentes historias y moralejas con el estoicismo, ¿no? Es una ayuda. Claro, es esa esencia de algo que te ha funcionado a ti, quieres Eso es. regalárselo al mundo, Eso es. ¿no? Al final todos tenemos una... Mucha gente puede tener una práctica estoica en su vida y no saben qué es estoicismo. Entonces cuando lo plasmas un poquito más, le das un sentido. Muy bien. ¿Y qué te lleva a hacer una presentación en una prisión de Castellón? ¿Cómo sucede esto? Sí. Pues bueno, al final el libro, Diario de un estoico tatuado, el libro trata un poco de la biografía de mi vida y cómo a través de diferentes partes de mi vida al final entro en cárcel, ¿no? Una serie de errores, una serie de buena suerte o mala suerte, quién sabe, me llevan a la cárcel y bueno, cuando salgo es cuando años después, como entre 12 a 15 años después, escribo un libro. Entonces, como forma parte de la cárcel del libro, una mañana me levanto y creo que puedo ayudar a personas que puedan leer este libro y personas que están en la cárcel puedan tener una luz o una buena idea de cómo cambiar sus vidas con las enseñanzas que hay en el libro. Así que, sin más, intento ponerme en contacto con alguna cárcel, ellos se ponen en contacto conmigo también y acabo haciendo la presentación allí. Sí, la verdad que fue una maravilla. Qué emocionante, ¿no? Sí. ¿Hay alguna anécdota? Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo cuando llegas ahí donde haces la presentación, qué te encuentras? ¿Hay alguna anécdota? Sí, pues mira, decirte que es bastante complejo entrar en la cárcel así como así. O sea, cualquier persona necesita tener una serie de enchufes o ganchos. O sea, no es fácil entrar en la cárcel si haces algún delito, sí. Pero así como invitado no. Entonces, eh, al final, una de las cosas que he aprendido en la vida es a fluir con lo que te venga. Entonces, para mí no fue difícil entrar después. Entonces, eso ya te está diciendo que era ahí donde iba, ¿no? O sea, toqué un par de puertas y enseguida me abrieron las puertas para entrar y dije, por aquí es, ¿no? Eso es la primera. Y la segunda es que realmente me daba miedo. Tenía un cierto miedo a volver a entrar ahí, a volver a oler, a volver a sentir, a sentir cómo se cierran las puertas, cómo tienes ese agobio. Entonces, eso me ha acompañado durante muchos años. Incluso ha sido un tema de ocultar mi sombra, ¿no? En esa parte. Entonces, cuando algo te da miedo, es ahí. Y llevo muchos años haciendo lo que me da miedo, pensar, ¿esto da miedo? Pues es por ahí. Entonces, cuando sentí ese miedo de decir, ¿lo voy a hacer ahí, en la cárcel? Dije, ahí es, con coraje, ¿no? El coraje al final es actuar a pesar del miedo, ¿no? No es no tener miedo. Y no me equivocaba, y no me equivocaba. Así que eh, podía haber hecho, o sea, cuando terminé el libro, tengo un muy buen amigo, Luis, que me habló de poder editarlo en una editorial de Barcelona bastante famosa y poder hacerlo como lo hace mucha gente. Decidí que no lo quería hacer ahí porque quería tener en mis manos mi propio proyecto y hacerlo por mí mismo. No tenía miedo a nada de poder hacerlo, ¿no? Era como, yo lo puedo hacer yo solo. Así que lo decidí así
Y al hacerlo yo solo podía también decidir dónde lo quería hacer. Claro. No tenía que guiarme por nadie que me dijera, tienes que hacerlo aquí o aquí. Y fíjate que fue muy bonito porque está guay que mucha gente lo haga en el FNAC, en muchos sitios, ¿no? Como se suelen hacer las presentaciones. Y yo lo quería hacer simplemente diferente. Porque al final no se trataba de... En mi caso, no se trataba de cuántos libros quiero vender. No se trata de eso. Se trata de cuántas vidas puedes cambiar, ¿no? Y creo que el público de la cárcel podía sentir mucho lo que yo les iba a contar. Y así fue. Hombre, me imagino que encontrarían en ti un ejemplo muy revelador, ¿no? Y mucha inspiración, como una persona, ¿no? que ha estado hace años en su misma situación y hoy en día es alguien completamente diferente, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a que, muy bueno. ¿Gracias a qué? Gracias al cambio, ¿no? Siempre digo que hay dos tipos de presos, que está el preso común y el preso accidental, ¿no? El preso común, el preso accidental es una persona como por ejemplo puede ser un abogado o puede ser cualquier otra persona que ha cometido un delito en su vida, un día en su vida, y lo meten en la cárcel. Él no es delincuente y cuando sale de la cárcel vuelve a su vida normal, ¿no? Y luego está el preso común. Yo soy un preso común. Yo era un preso común, que era una persona que durante su vida llevaba una vida delictiva, ¿no? Llevaba una vida en la que constantemente se metía en líos como para poder llegar, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia que hay en la entrada, ¿no? ¿Esa era la pregunta? La pregunta en concreto era, ¿gracias a qué tú Gracias a haces qué. ese cambio? Gracias a qué haces ese cambio. ¿No? Mira, gracias a... Que es un poco también la esencia del libro, ¿no? Sí. El cambio viene gracias a... Yo pienso que un montón de cosas, un cúmulo de muchas cosas, un tema de decisión, un tema de apertura mental, de apertura de conciencia, ¿no? De ver en quién te has convertido, lo que no quieres hacer, pero realmente es la noche oscura del alma, ¿no? Que dicen, que es cuando tú tienes realmente una caída muy baja, que estás abajo del todo, y en mi caso fue la cárcel, ¿no? Yo venía de una vida que me había llevado a un sentido y además me había llevado a ser un líder de una banda durante muchos años y a tener dinero, tener fama, tener proyección, pero también tenía otra serie de cosas, resentimiento, odio. Cuando entras en la cárcel te das cuenta de que no quieres volver ahí, no quieres seguir siendo la persona en la que te habías convertido, sino cambiar de ese proceso. Y la cárcel fue el gran cambio, el impulso que me dio a decir que quería cambiar, ¿no? Y algo también que está en el libro es la importancia de los mentores que tenemos, ¿no? A lo largo de la vida, que también nos ayudan, ¿no? Y nos pueden dar un poquito de luz, ¿no? en el camino del cambio. Así es. Al final los mentores son personas que nosotros mismos elegimos, ¿no? Yo en el libro lo cuento como tú puedes nos fijamos en nuestros mentores como familiares o incluso nos podemos fijar en un mentor que puede ser un actor de cine. Una persona que se fija en un mentor que dice, me gusta Superman como superhéroe y te acoplas sus valores. O me gusta mi padre porque tiene este valor, este valor, este valor. O mi abuelo. Entonces, esos mentores, sin darnos cuenta, nos guían. Porque nosotros queremos imitar a esos mentores, que creemos que son lo mejor que hay. Pero sin darnos cuenta también nos fijamos en valores que nuestros mentores nos muestran y que a lo mejor no deberíamos hacerlos nuestros, ¿no? Voy a ponerte el ejemplo de que para ti un mentor pueda ser un padre porque es trabajador, es un mentor porque te cuida y te quiere, pero tu madre no la cuida ni la trata bien. Entonces tú al final estás cogiendo las partes buenas y las partes malas de esos mentores. A mí me sucedió igual. Yo carecía de mentores, tanto como de familiares, en todos los sentidos, padre, madre, tíos, sobrinos. Entonces, al final me fijé una serie de mentores que me ayudaron en cosas como la disciplina, el autocuidado, me forjaron un carácter realmente, me ayudaron muchísimo. Pero también me fijé en otros mentores en los cuales también me mostraron algunos pocos valores o me mostraron también una exigencia que no me hubiera gustado aprender en su día, ¿no? Un liderazgo tóxico, me mostraron algunas cosas que con el tiempo me di cuenta que esas partes las quería limpiar de mi vida. Muy bien. Y
Una vez estás haciendo la presentación en el libro en la cárcel, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu experiencia aquí? ¿Qué respuesta tienen las personas, no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues lo primero que me pasa en la cárcel es que días antes, al principio cuando sabía que tenía que ir a dar la conferencia y hacer la presentación, sentí miedo, sentí rechazo, sentí un poco de... Y enseguida me cambió porque pensé, es ahí, si es por eso es aquí, ¿no? Y si está rodando todo tan fácil es aquí. Cuando llegué allí, la verdad que sentí paz, me sentí muy tranquilo, súper tranquilo. La última conferencia que hice me sentí mucho más nervioso que en esta. Y eso que el público era otro, no es lo mismo un público de cualquier tipo que está en paz, tranquilo, que viene a verte, que un público que está encerrado, sin libertad, pasando penurias, un estado mental muchas veces duro. Claro, el dolor y sufrimiento, Dolor y claro. sufrimiento por cosas que les está pasando. Entonces, no sé, tuve una sensación como que era donde tenía que ser y tenía una paz total. Eh, Cuando entré, te voy a contar alguna cosa así curiosa, ¿no? Yo cuando entré y empezamos a andar por todos los pasillos, es una prisión de alta seguridad, entonces hay muchas normas que tienes que obedecer. Cuando yo entro en la cárcel yo no era el mismo, yo era otro. La cárcel era la misma, pero yo era otro. No fue la cárcel donde yo estuve, sino que fue en otra que es de alta seguridad, que es esta, a la que fui. Y, y en una de las veces apareció un chico rumano que estaba en mi época y pertenecía a partes del libro. De hecho, Sale en el libro. Sale en el libro. Sale en el libro. De hecho, sale en el libro y yo tuve que tachar su nombre porque no me acordé de borrarlo. Y cuando lo vi allí, me vio, se echó a llorar. O sea, me abrazó, se echó a llorar. O sea, era como una locura. Casi se desmaya. Y fue increíble, ¿no? Claro, imagínate qué impacto, ¿no? Sí. Primero los años, luego verte ahí de repente. Sí. A partir de ahí nos fuimos a dar la conferencia y la conferencia me trataron súper bien. Era en un palco tipo teatro. Tendré algunas fotos por ahí porque yo no pude hacer fotos en mi vídeo por respeto a los presos, pero me hicieron algunas los educadores que también me trataron genial, me trataron como un rey, o sea, me trataron genial. Y fue increíble, ¿no? Porque yo empiezo a contar la historia de mi vida desde pequeño, cuando entran todo el público, eran más de 100 personas, y todos, claro, es diferente, porque hay un cierto nivel de mirada, de respeto, pero un respeto ¿cómo te diría? Es muchas veces entre los hombres nos miramos, eso me pasaba a mí en aquella época y no me pasa ahora nunca, nos miramos con rivalidad en vez de con hermandad. Entonces yo cuando los vi a ellos entrar tenía una sensación de mirarlos como hermanos, no como rivales, con amor. No sé cómo me miraban ellos, porque no estaba pendiente de eso, la verdad. Entonces, cuando yo empecé a hablar, todos ellos, claro, sus miradas eran muy impactantes, ¿no? Hay gente de todo tipo, gente de todas nacionalidades y gente que ha cometido todo tipo de delitos. Gente por muerte, violación, hay de todo. Entonces, cuando llegó un momento, lo curioso es que llegó un momento de que yo llevaba 10 minutos hablando y empezaba a contar historias que cuento en el libro que son bastante fuertes. Entonces ellos se quedaban como parados, ¿no? Como diciendo, este tipo ha estado en esto. Y de repente se levantó, ese mismo rumano se levantó, paró la conferencia y dijo, no, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Se arrodilló así con las manos y dijo, todo lo que dice este hombre es real. Todo lo que dice este hombre es real y ha Madre pasado en la mía. verdad. Este hombre cuando yo llegué de Rumanía hizo esto. Él era el jefe, él era el tal. No puedo creer que esté hablando aquí y esté contando esto ahora. Este hombre es otro hombre, ha venido de Dios. Bajó abajo, o sea, porque era un palco alto, bajó abajo, me dio un gran abrazo, le pidió a los guardias que si podía abrazar, me pidió un gran abrazo. Yo con los ojos llorosos, se lo di yo y empezó, bueno, fue un cuadro, cada 2 por 3 aplaudían, fue muy emocionante, muy emotivo. Es que claro, lo he dicho antes, pero me reitero porque para personas jóvenes o para todo tipo de personas que estén pasando por un proceso así, eres pura inspiración. Porque no estaba pendiente de eso, la verdad. Entonces,
cuando yo empecé a hablar, todos ellos, claro, sus miradas eran muy impactantes, ¿no? Hay gente de todo tipo, gente de todas nacionalidades y gente que ha cometido todo tipo de delitos. Gente por muerte, violación, hay de todo. Entonces, cuando llegó un momento, lo curioso es que llegó un momento de que yo llevaba 10 minutos hablando y empezaba a contar historias que cuento en el libro que son bastante fuertes. Entonces ellos se quedaban como parados, ¿no? Como diciendo, este tipo ha estado en esto. Y de repente se levantó, ese mismo rumano se levantó, paró la conferencia y dijo, no, 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 yo quiero hablar, yo quiero hablar. Se arrodilló así con las manos y dijo, todo lo que dice este hombre es real. Todo lo que dice este hombre es real y ha pasado en la verdad. Este hombre cuando yo llegué de Rumanía hizo esto. Él era el jefe, él era el tal. No puedo creer que esté hablando aquí y esté contando esto ahora. Este hombre es otro hombre, ha venido de Dios. Bajó abajo, o sea, porque era un palco alto, bajó abajo, me dio un gran abrazo, le pidió a los guardias que si podía abrazar, me pidió un gran abrazo. Yo con los ojos llorosos, se arrodilló y empezó, bueno, fue un cuadro, cada 2 por 3 aplaudían. Fue muy emocionante, muy emotivo. Es que claro, lo he dicho antes, pero me reitero porque para personas jóvenes o para todo tipo de personas que estén pasando por un proceso así, eres pura inspiración, ¿no? Y una luz en sus caminos, ¿no? Un faro que puede alentarles mucho, ¿no? Y ayudarles. Bueno, ¿y qué pasó al final de la conferencia? ¿Qué deciden hacer con tu libro? Fue curioso porque en la propia conferencia yo iba hablando de todas partes del libro y todas las enseñanzas, ¿no? Entonces, pues hablo de partes de mi vida como las había vivido y cómo en el estoicismo podemos vivirlas desde otra forma, ¿no? Es como el aprendizaje y el error. Y como el estoicismo me ayuda en mi vida a todas estas cosas. Yo cuando cuento este libro, además de estoicismo, a mí me gustan todas las religiones. Yo no soy un estoico así como duro, sino simplemente cojo la mejor parte de todas las religiones, y en este caso ha sido el estoicismo, simplemente. Entonces, al final, cuando yo voy contando toda esta serie de historias, empezamos luego a tener preguntas poderosas donde compartir cosas. Y claro, se iba acabando el tiempo y los guardias ya decían, bueno, tenemos que parar porque han pasado 2 horas y nos tenemos que ir, vamos a cerrar esto, ¿no? O sea, y yo estaba como alucinando, estaba muy a gusto, la verdad, porque como sé cómo piensan y sé en qué idioma hablan, yo hablo el mismo idioma. Y cuando estás ahí hablas inglés, no es el mismo idioma. Entonces, hubo un momento en el que uno de los que lo organizaban, tío maravilloso, Dani, dijo, mirad, ¿qué os parece si cogemos el libro? Porque yo lo que hice al final es, la conferencia termina con la sangre de los hombres muertos, que es el conocimiento que hay en los libros, ¿no? Y como yo ese libro lo quiero dejar en la cárcel para que estudien todas sus enseñanzas como me hubiera gustado a mí. Entonces ese libro se queda ahí, pero en la gente había muchos presos de diferentes módulos, ¿no? Era como el módulo de respeto, el módulo de no sé, unos cuantos, ¿no? Entonces dijeron, mirad, este libro se va a quedar aquí para estudiarlo y vamos a hacer grupos donde hablaremos del libro y sus enseñanzas. Qué fuerte, como los primeros estoicos, ¿no? Totalmente, así empezaron. Totalmente, ¿no? Como Zenón de Citio, ¿no? Que fue el que impulsó el estoicismo. Entonces, yo al final de la conferencia explico la historia de Zenón de Citio y cómo esto eran las enseñanzas y cómo una de las cosas que a mí me ayudaron fue apoyarme en conocimiento de otros mentores, vivos o muertos. Y entonces se quedó todo como en eso, ¿no? Vamos a estudiar este libro y tal. Y yo que era como, ¿en serio? O sea, la verdad, no me imagino un mayor triunfo para una presentación de un libro, ¿verdad? Un enriquecimiento personal. Con más amor, gratitud y... Muy grande, sí. Enhorabuena. Gracias. De verdad. Y bueno, para llevar el estoicismo a una cosa más práctica, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, ahora has tenido que enfrentarte a un desafío, ¿no? Como tú decías, atravesar esa parte de miedo, ¿no? Que es enfrentarte a una experiencia que te puede remover emocionalmente, mentalmente, y tú decides afrontar ese miedo, ¿no? Y hacer las cosas, aunque sea con miedo. ¿Esta sería una actitud estoica frente a la vida, por ejemplo? ¿Cómo llevas tú el estoicismo a la vida cotidiana o en este caso en concreto, a la hora de hacer la conferencia esta, en la cárcel y todo lo que conllevaba?
esa parte que hablas es muy interesante, que es la de a pesar. El miedo lo vamos a tener todos, ¿no? ¿Qué es el miedo? Es algo que es irracional. El miedo lo tenemos nosotros en la cabeza. Es algo que nuestra mente es la que lo crea. No existe el miedo en sí, es una cosa de la mente. Entonces, el estoicismo habla mucho del coraje y hablan del miedo. El miedo lo vas a tener igual, no es que yo no tenga miedo, yo lo tengo y reconocerlo está bien, pero el coraje es actuar a pesar de ese miedo. Lo tengo, sí, está bien, pero yo actúo a pesar de ello, tomo acción, ¿no? Entonces, en mi día a día lo tomo así también, tomo acción en todo lo que me da miedo. Otras partes del estoicismo son como, por ejemplo, hoy aquí en esta entrevista. Hoy aquí en esta entrevista hace frío. ¿Tú tienes frío? Yo Sí. tengo frío, no pasa nada. Salir de la incomodidad. La incomodidad nos hace crecer. Todo lo que sea comodidad no es crecimiento. Entonces, podrás pensar, ¿y en tu cuerpo qué comodidad tienes? Bueno, pues al final estoy activando mi sistema inmune. Mi sistema inmune sale del confort, sale del calor, y esto nos activa, ¿no? Tener un ayuno también es estoicismo, porque activa también una serie de pautas como la cetosis, etcétera. Entonces, el estoicismo nos ayuda en muchas cosas. Salir de la comodidad, actuar a pesar del miedo, qué está bajo nuestro control y qué no está bajo nuestro control, actuar con responsabilidad, auditar tus valores. Sobre todo el libro trata mucho de auditar tus valores, saber Mm. cuáles son tus valores, hacerlos tuyos y saber cuándo quieres actuar con ellos, ¿no? Por ejemplo, también está el modelaje estoico, pensar en, bueno, no sé qué valores quiero, pero sí que sé que esta persona tiene estos valores y a mí me gustaría conseguir esos valores. Entonces, cuando tengas miedo, podrías pensar en una persona, cómo piensa esa persona, ¿no? Auditarla y pensar que es tu mentor, ¿no? Yo tengo muchos mentores vivos y muertos. Tengo a Zenón de Citio, que existió hace 300 años antes de Cristo. ¿Cómo pensaría Zenón de Citio en esta situación, ¿no? Y eso de lo que te hace es crearte un modelaje estoico. Y así muchísimas más enseñanzas que podéis encontrar en el libro. Pues sí, lo leeremos. Y Alberto, cuéntanos, ¿has tenido alguna dificultad o algún desafío escribiendo este libro que me gustaría que contases? Sí, mira, yo escribí el libro durante mucho tiempo y cuando lo terminé se lo di a un muy buen amigo mío y ahí practiqué el estoicismo puro, ¿no? Pues él tardó en leerlo, lo leyó y me dijo, mira, esto no lo veo así, esto hay que cambiarlo y hay que quitar partes del libro. Entonces yo tenía que quitar partes del libro y volver a empezar. Pues ahí aplicas el estoicismo. Te agobia, te da miedo, pues actuar a pesar del miedo. Ahí aplicas el estoicismo de decir, mira, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que tengo que hacer, a pesar del miedo, a pesar de todas las circunstancias. Por ejemplo, el estoicismo también habla mucho de la autodisciplina de disciplina. Pues, ¿qué tengo que hacer? Volver a empezar. Y volver a empezar era a las 4 de la mañana, tarea roca, yo me despertaba, frío, nieve o lluvia, y a hacer lo que tenía que hacer, que era escribir el libro. Entonces, fue complejo porque por dónde empiezas, es en lo que te conviertes escribir el libro. Tienes que aprender a hacer mapas mentales para ver cómo lo vas a hacer, tienes que aprender más de estoicismo porque lo vas a enseñar. Entonces, es un reto muy estoico escribir un libro. Entonces, yo ya me he convertido en una persona distinta al escribir un libro. No es has escrito un libro en sí, es en quién te conviertes. Te conviertes en una persona disciplinada, que actúa, una persona recta, una persona que cumple sus objetivos, ¿no? Muy estoico. Sí. Sí, muy bien, Alberto. Para ir finalizando esta entrevista, cuéntanos si tienes algún proyecto en un futuro cercano sobre estoicismo, conferencias, libros, no Mm. sé. ¿Cuál es tu siguiente fase? Mira, proyectos hay muchos referentes por ejemplo, a este libro. Me gustaría crear, me gustaría seguir dando conferencias en la cárcel y ayudar a personas. Me motiva, me emociona de pensarlo. Incluso para jóvenes también en la cárcel, porque les va a ayudar mucho. Creo que es las personas que más les va a ayudar. Aunque no estés en la cárcel te va a ayudar mucho, pero allí necesitan más ayuda. Y me encantaría crear un proyecto en la cárcel que tuviera que ser un programa en el cual yo pudiera ayudarles, no solo dando una conferencia, sino acompañándoles en el tema, porque también lo hablo en el libro, ¿no? Corporal, con el cuerpo.
primero tú tienes que dominar tu cuerpo. El estoicismo habla mucho de ser la mejor versión de ti mismo y eso requiere no tener una barriga grande, no beber alcohol, no tomar drogas. Entonces, ser la mejor versión de ti mismo, pudiendo ayudarles en la cárcel a entrenar, mandándoles entrenamientos cada X tiempo, pudiendo acompañándoles en sesiones de círculos masculinos de hombres, donde poder valorar qué es para ellos ser un hombre, cuáles son las pautas para seguir para valorar ser un hombre, ¿no? Yo les contaba, por ejemplo, que puede ser un hombre de honor, pero no un hombre íntegro. Entonces, todas estas cosas de relacionarlas. Más proyectos serían escribir el segundo libro, que sería, me gustaría, porque el libro trata hasta que entro en la cárcel, salgo de la cárcel y me convierto en otra persona, es el renacimiento de otra persona. Entonces es posible que sea Diario de un Estoico 2, el renacimiento, que fue cuando me convierto en coach, me convierto en entrenador. Muy bien. Muy Y interesante. ese sería como el segundo proyecto, que creo que lo voy a empezar a hacer el 25 de febrero, que es cuando sale mi libro. Ese mismo fin de semana estoy de viaje, entonces ese fin de semana creo que voy a empezar el segundo libro. Más proyectos que tengo referentes a estoicismo y todo esto es un programa que vamos a crear en conjunto tú y yo, que va a ser lecciones estoicas en audio, donde voy a hablarte de las mejores lecciones estoicas y una serie de ejercicios para cambiar tu mentalidad y tu mindset y que puedas trabajar en ellos. Y además o sea, es como la parte estoica más chula, bajada al siglo XXI, y la parte meditativa del siglo XXI contigo, ¿no? Con toda la parte de meditación. Entonces es una mezcla brutal. Eso te cambia la vida. Sí, es verdad. En eso estamos trabajando también y eso es lo referente a todo lo que tiene que ver con el estoicismo de momento, ¿no? Bueno, y también tenemos una conferencia dentro de poco en un evento en México. También, eso es. Una oportunidad también muy bonita. Eso es. También vamos a México el mes que viene. Nos vamos el 16 de enero. ¿De marzo? De marzo, el 16 de marzo, a México para un público de más de 2.500 personas con el gran Marcelo Laguna y todo su equipo de coaches. Estamos como coaches en la Universidad de la Vida, que es un programa que va a hacer él, donde cada uno va a poner su granito de arena, ¿no? Nosotros pondremos este curso que es crecimiento personal a través del estoicismo y la meditación en audio y todo lo que estamos comentando, y luego subirnos a un público de Latinoamérica para todas esas personas, explicando también temas del libro, temas de liderazgo, de autoliderazgo, liderazgo, crecimiento personal. Genial, Alberto. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que estén escuchando esta entrevista? Pues en Instagram, en Alberto Bosqueta Uñón, soy muy activo en las redes sociales, donde intento comunicar y trasladar todos los conocimientos y todo el aprendizaje y motivar a las personas, inspirar a las personas sobre todo. YouTube también como Fortacos y también en mi centro de entrenamiento que lo tengo aquí en Alvar, en Fortacos. Muy bien, entonces para las personas que no estábamos presos, si no me equivoco, también tienes entrenamientos online, ¿verdad? Eso es. Tengo un entrenamiento online que hay de varios tipos. Está el entrenamiento online Bamboo Gym, que es el que yo mismo hago, el que yo mismo practico y que practico con mis alumnos. Pero también tengo entrenamientos más personalizados para personas que quieran cambiar un foco. No son entrenamientos al uso. O sea, el Bamboo Gym es un entrenamiento para una persona que tenga entre 1 a 3 años, un nivel ya bastante bueno. Y los que hago personalizados, sinceramente me dedico a personas que quieran cambiar literalmente su vida. O sea, me estoy refiriendo a mindset, trabajar en la nutrición, trabajar en su cuerpo. O sea, no son entrenamientos tal cual, o sea, es como un coach uno a uno con ellos para cambiar literalmente su vida también. Eso también lo podemos ver en Instagram, podéis poneros en contacto conmigo para eso. Y también ofrecemos también retiros, donde trabajamos en retiros de meditación, retiros de yoga, y eso los hacemos también cada cierto tiempo, donde metemos también técnicas de alto impacto, firewalk, andar por el fuego, o sea, muchas cosas muy bonitas que podéis ir viendo. Podéis verlo también en Retiros Moai. La página aún no está actualizada, pero la vamos a ir actualizando, donde podéis ver muchas cosas. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Esperando que llegue ese 25 de febrero para que todo el mundo pueda conseguir tu libro, Diario de un Estoico Tatuado. Y mucho amor y mucha luz en tu camino. Y gracias por aportar tanto a este mundo. Gracias a ti.
Mi amor. Mi amor. Gracias, cariño.